Inicialmente, ¿qué es Big Data como tal? ¿Cómo funciona el Big Data? Ese término tan curioso que escuchamos, se puede decir que a diario, porque la información es un escenario que ahora se ha constituido como, se podría decir que un núcleo importante en cualquier compañía. Las organizaciones de hoy en día, a diferencia de como lo hacíamos el siglo pasado o incluso antes, no necesitan efectivamente capitales enormes ni se puede decir que un músculo financiero súper grande a veces para generar, se podría decir que ideas de negocio interesantes. Hemos visto incluso que muchas de las compañías del escenario moderno han surgido a partir de una idea, lo que hemos denominado empresas unicornio o startups. Muchas de esas compañías básicamente están fundamentadas sobre una idea de negocios con algún tipo de conocimiento e inevitablemente datos. Los datos son, de alguna forma, un patrimonio bastante interesante que funciona para que podamos generar ideas de negocio interesantes. Usted desde allí, que está en este momento sentado escuchándome allí, probablemente tenga una idea bastante interesante que pueda ser punto de partida para un modelo de negocio práctico que podría ser fuente de ganancia y riqueza en un futuro cercano o un futuro a largo plazo. El Big Data efectivamente es eso, la posibilidad de poder tomar las mejores decisiones, hacer analítica de información, analizar la información. Hoy en día las compañías no toman sus decisiones basadas en corazonadas. Compañías tan, se podría decir que tan curiosas como la que vende el pollo frito, ya sabemos más o menos cuál es, la que vende el pollo apanado allí, la que está en la mayoría de superficies y que todos conocemos y que a la mayoría nos gusta, toman sus decisiones basados en estudios de datos, analítica de información. Oye, para vender pollo toca tener analítica de información para que vea que sí. Efectivamente, ellos desde las baterías de cocina hasta la cantidad de puntos de servicio los tienen ya cuantificados y colocados en modelos de información. Ese apenas uno de los ejemplos interesantes. Big Data, básicamente, se podría calificar como eso. En pocas palabras, se refiere a la gran cantidad de datos estructurados y no estructurados. Ahorita hablamos un poquito de qué es eso de estructurados y no estructurados. Empiezo aquí a traerles términos raros que de pronto no están asociados con todos, que efectivamente generan continuamente las compañías y que son difíciles de procesar con herramientas tradicionales. Se podría decir que aquí el Excel ya nos quedó corto. Ya realizar dashboard o tableros en Excel, pues como que de pronto no quedó corto porque de alguna forma Excel es una herramienta que pues inevitablemente, aunque muy buena, soy partidario, me fascina y me encanta Excel, pues tiene sus limitaciones, la cantidad de datos, efectivamente allí también la posibilidad de tener información de diferentes fuentes y orígenes de datos, pues evidentemente Excel se podría decir que a pesar de que es muy buena, no da. Entonces, efectivamente requerimos otro tipo de herramientas. Cuando me refiero a información estructurada y no estructurada, podría ser también la comparación muy sencilla. Información estructurada es esa información bonita, se puede decir que armada dentro de lo que conocemos como los esquemas de bases de datos, SQL, Postgres, MySQL y otras que están allí integradas dentro del mercado. Power BI se puede conectar a todos esos orígenes diferentes de datos. Y cuando hablamos de información no estructurada, evidentemente estamos hablando de información como su nombre lo indica, no tiene una estructura definida, no tiene, se podría decir que un orden. Tampoco podemos decir que es desordenada, no. Simplemente no tiene como tal una estructura propia. Por ejemplo, fácilmente podemos indicar allí o catalogarla como la información de un mensaje de texto, la información de una red social. Tiene una estructura, bueno, se puede decir que podríamos clasificar allí de pronto la información de correo electrónico. Sí, el correo electrónico tiene allí un subject, tiene de pronto un destinatario, quién es el remitente, pero más allá de eso, un correo electrónico puede traer cualquier cosa, puede traer un archivo, un mensaje, un memorando o incluso una información basura, una publicidad que no nos interesa para nada. Un mensaje de texto podría ser lo mismo. Entonces, esa información efectivamente se puede catalogar como información no estructurada, no tiene un orden como tal. Pero no por eso, no quiere decir que esa información no sea procesable, no sea una información que sea valiosa para la organización moderna. Evidentemente, muchas organizaciones del día de hoy, en este momento, el mundo moderno, fundamentan sus campañas de mercadeo, su publicidad y la toma de sus decisiones basados en, efectivamente, la información que corre o que se transita por esas autopistas enormes que son ahora las redes sociales. Todos, sin lugar a duda, todos nosotros tenemos inevitablemente que convivir con alguna red social, llámese WhatsApp, LinkedIn, eh, Telegram, bueno, la que tengamos allí. Evidentemente, compartimos información, traficamos información, por decirlo así. Entonces, la información efectivamente de tipo estructurado y no estructurado va a ser valiosa para que nosotros podamos efectivamente poder establecer allí
un conjunto interesante de escenarios para poder analizar esa información, basados en diferentes tipos de escenarios. Vamos a charlar ahora un poquito más adelante de eso. Ahora bien, hablemos efectivamente de qué es Power BI, cómo se constituye, cómo funciona Power BI. Básicamente, Power BI es una plataforma completa, un servicio de los componentes de la familia de herramientas denominadas Power Apps. Sí, efectivamente, Microsoft Power BI está o forma parte de esa familia, de esos componentes de servicios, por decirlo así, de escenarios de plataformas de visualización de análisis de datos. Estas como tal facilitan que podamos tener efectivamente la creación de informes interactivos, de exploración de información y sobre todo algo muy interesante, con poco código fuente. Evidentemente allí se ha denominado low code, la traducción en inglés indica que tienen poco código fuente. Vamos a ver ahora más adelante allí en un escenario práctico cómo se pueden realizar ese tipo de, se puede decir, inclusiones de información de una manera fácil y sencilla. La colocación de y depuración de información de tal manera que yo pueda desde los componentes sin mucho código, no quiere decir que no tenga código, sí tiene código, si usted efectivamente ya le toma la expertise, toma efectivamente algún tipo de lenguaje de programación, como efectivamente allí hay uno, funciona con DAX o también con Python o algún componente puntual sobre R, puede agregarle código, pero para aquel que está iniciando o aquel incluso que ya tiene una expertise, la posibilidad de generar tableros enriquecidos muy bonitos, muy chéveres y sobre todo con buen sentido de información y buena catalogación de datos, es valiosa para efectivamente poder construir dashboard interactivos muy eficientes y que efectivamente tengan un corte profesional bastante evidente. Los ciclos básicos o el ciclo básico en cuanto a la parte de transformación de datos o la parte de los datos tiene que ver con el siguiente diagrama que estamos mostrando allí. Efectivamente, primero que todo, para todo proyecto, para todo, con ingeniería viene siendo así, realizar un plan a la parte izquierda. Efectivamente, generar un plan en el cual sepa yo cuáles son esas preguntas de negocio, qué es lo que me están preguntando, no sencillamente vamos a hacer unos tableros y listo, pongamos las manos a la obra. No, ven, un alto ahí. Planeemos qué es lo que vamos a hacer. Tampoco como los japoneses, que se demoran planeando una cantidad de tiempo para construir. No. Efectivamente, ¿qué es lo que vamos a construir? ¿Qué es lo que me están preguntando en el negocio? ¿Qué es lo que requieren saber? ¿Quién del lado de la información está haciendo las preguntas respectivas? ¿Es un consumidor de información? ¿Es una persona que produce tableros? ¿Es una persona que efectivamente está del lado de las finanzas? ¿Está del lado de la estadística? ¿Quién está haciendo las preguntas de negocio? Posteriormente, efectivamente, se obtienen datos y esas fuentes de datos, como lo comenté al principio de la charla, allí en esta parte, en la parte izquierda, nos está indicando básicamente es, oiga, quién efectivamente desde ese punto tiene la información, qué fuentes de datos puedo consumir. Power BI se puede conectar a diferentes tipos de bases de datos, como por ejemplo SQL, Postgres, MariaDB, si esas son del open source, claro, sí, se puede conectar a esas bases de datos sin problema. Y bueno, y ya que no sean bases de datos, como por ejemplo archivos de Excel, claro que sí, archivos planos también, archivos planos, Excel y algo muy importante, información que está colocada directamente como un flujo o como un objeto dentro de la web. Por ejemplo, así de sencillo, se puede conectar a la información de Google para sencillamente jalar información de marketing digital, de estadísticas de navegación, o también se puede conectar directamente al objeto como tal de la tabla donde está la información de la tasa cambiaria del dólar. Ya se le están ocurriendo ideas, ya se les deben estar ocurriendo ideas allí, indicando, oiga, en lugar de que yo todos los días sincronizando la información o trayendo esa información allá de la tabla, leyendo a cómo está el dólar, pues sencillo, conector Power BI allá a esa página, él todos los días me lee a cómo cerró el dólar, a cómo abrió el dólar, cuál es la fluctuación y me va a entregar información al diario. Esa es una idea interesante, chévere para efectivamente, se podría decir que no ser esclavo del tablero, más bien que el tablero me sirva a mí en lugar de ser esclavo del tablero o de la información. Bien, una vez tengo esas fuentes de datos, ya sé las preguntas de negocio, ya sé qué es lo que me van a preguntar, pues evidentemente lo que sigue es realizar la transformación de los datos. Alguien me decía en un escenario parecido a estos, no, pero ¿para qué realizar transformación de datos? Luego la información que viene de allá, de mi modelo de información, allá de mi base de datos o la información que viene dentro del correo electrónico o los mensajes del WhatsApp, ¿ya no viene lista? No, señor. Efectivamente es una información que viene, podríamos categorizarla como información en bruto. Una información que viene allí, se podría decir que a pesar de que es una información, viene sin preparación, viene sin, se podría decir, sin ningún tipo de tratamiento. Power BI facilita a través del escenario de Power Query
vamos a verlo un poquitico más adelante, la posibilidad de poder transformar esa información para que sea compatible, para que sea, se podría decir, para que trabaje basado en lo que se denomina un flujo de datos. Sí, básicamente un flujo de datos que me va a permitir ese modelo de tipo transaccional, esa información que estoy trayendo desde los diferentes orígenes de datos, poder generar un modelo de información, bien sea un modelo sencillo, en un diagrama de diferentes tipos. Puede ser un modelo estrella, un modelo copo de nieve, un modelo tabular, un modelo estadístico. Bueno, y ahí se puede decir que un grandísimo conjunto de elementos para poder hacer cálculos de diferentes tipos. Y hoy, obviamente, apenas tengo ese modelo, puedo generar cálculos y allí sí, ya lo tengo listo, puedo generar visuales y desde el punto de vista de Power BI compartirlos para que otros usuarios puedan visualizar esa información, puedan efectivamente a partir de ella incluso generar sus propios tableros o realizar la toma de decisiones que están buscando. Necesito ver ventas por vendedor y en una región, saber cuánto se está vendiendo. Esa es una de las principales. Poder efectivamente tener estadística de la que comentamos hace un rato, del pollito frito. Cuánto se está vendiendo en cada punto de venta. Si efectivamente lo que se está invirtiendo en la tasa de retorno es lo que corresponde. Todo empresario busca eso. Saber si lo que está invirtiendo, lo que se ha invertido, efectivamente está retornando de una manera práctica, lo que se denomina el ROI. ¿Sí? La recuperación de la tasa de inversión. Entonces, en ese caso, obviamente, es una, se podría decir que herramienta muy práctica, una herramienta muy conveniente y obviamente también de un carácter empresarial bastante fuerte, ya que efectivamente permite esto, tomar decisiones de una manera mucho más práctica y consensuada. Ya lo que comentaba al principio, no se hace con el corazón. Vamos a tomar, abramos un punto allí de venta, a ver si de pronto nos va bien. No, eso ya no se hace, ya se toman las decisiones basadas en datos. Ya desde hace mucho tiempo las compañías modernas lo hacen, estudios de mercado, y evidentemente se deben respaldar en herramientas de ese tipo para poder hacerlo de una manera mucho más práctica. Allí efectivamente he tratado de resumir, se podría decir que el flujo o el diagrama sencillo de lo que normalmente se toma en un curso de 40 horas, poder realizar como un esquema más puntual. Obviamente se requiere un detalle un poquito más profundo. Y obviamente estos modelos no se construyen una única vez. Se construyen, se podría decir, se fusionan o se construyen o integran, pero requieren efectivamente tener un ciclo de mantenimiento, porque la información como tal o como todo software, evidentemente requiere mantenimiento, requiere que se esté de alguna forma depurando, se esté mejorando continuamente y adicionalmente se pueda administrar de una manera fácil y flexible. Es allí una de las ventajas fuertes de los componentes, no solo de Power BI, sino de las aplicaciones de Microsoft. Poder establecer un ciclo de gobierno, poder establecer un ciclo de mantenimiento de una manera fácil y sencilla, no que la administración se nos convierta casi que en otro proyecto puntual. Bien, si alguien tiene preguntas allí, no olvide, vaya dejándolas allí escritas en el chat. De cuando en cuando yo le voy dando una miradita y vamos efectivamente respondiendo dichas inquietudes. Bueno, y me cuesta Power BI, ya miramos efectivamente cuánto me cuesta. ¿Qué herramientas tengo dentro de Power BI? El conjunto de herramientas que tengo para poder trabajar. Allí una gráfica interesante de las herramientas organizaditas allí dentro del escenario de efectivamente una talabartería, una carpintería. ¿Qué herramientas puedo tener allí para el servicio de Power BI? Son tres básicas, tres elementos básicos interesantes. Power BI Desktop, ya comentaremos sobre él un poco más a profundidad. Power BI Services y efectivamente Power BI Móvil. La primera, Power BI Desktop. Una herramienta, se podría decir, que bastante interesante. No tiene, hay que aclarar allí un tema y es, la descarga de la herramienta no vale ni $1, no cuesta nada descargarla. La descarga usted, la instala en su máquina desde la página de Microsoft, desde la suscripción de M365. Normalmente allí está disponible para que usted pueda descargar la herramienta y poder elaborar desde allí la analítica de información, la transformación de datos y eso que vimos allá en el slide anterior, en cuanto a la parte del modelado de información. Esta como tal no cuesta ni $1, no le cuesta a usted cero dólares. Poderla trabajar, descarga libre, está disponible tanto para el escenario normal de Windows como también los servicios de Linux y obviamente Mac. Desde ese punto se descarga, se instala, no es muy pesada, es un escenario multisesión, y ahorita le explico por qué es multisesión, y evidentemente le sirve para trabajar, conectar diferentes orígenes de datos y poder hacer la parte de modelamiento y establecer sus visuales. Entonces, Power BI, desde ese punto, bastante interesante. Siguiente herramienta, Power BI Service. Bueno, allí se empieza a costar. Ya empezó a costarle, aquí ya el negocio empezó a costar. Porque evidentemente Power BI Service forma parte del servicio de Office 365.
Y es un entorno en el cual yo puedo publicar mi tablero, puedo subir mi tablero a través de un licenciamiento denominado Power BI Pro. Se requiere tener Power BI Pro para poder subir mi tablero, poder subir mis visuales junto con mi modelo semántico, ya le explico qué es esa palabreja, y poder efectivamente tener allí la publicación del tablero y que otras personas puedan visualizar la información que yo publiqué. Y algo muy chévere, la siguiente herramienta que me gusta bastante porque evidentemente estamos en un mundo móvil. Ya que no trabaja, muy probablemente incluso usted que va allí en el taxi, en el carro, inclusive está desde la casa allí muy cómodamente sentado tomándose un cafecito, está mirando esta charla desde su dispositivo móvil, su tableta. El mundo se volvió hace ya rato móvil. Ya no es un tema de pandemia, no es un tema, no, se siente la necesidad de tener la información, los datos, y evidentemente allí se podría decir que estar comunicado de manera constante, pues nos ha hecho que efectivamente el mundo se convierta en un escenario móvil. Ya no es la estación de trabajo con una gran cantidad de, pues no, un dispositivo sencillo, con buena capacidad colocado en el bolsillo, pues nos puede abrir las ventanas del mundo. Ya inclusive se hacen llamadas de tipo internacional sin necesidad de hacer discado directo. Entonces, el mundo móvil. La facilidad de la herramienta comparada con otro tipo de plataformas, desde el mundo móvil nos facilita algo muy especial. Desarrollar una única vez. Se podría decir que desarrollar un único tablero que después se podría desplegar en múltiples plataformas, sin necesidad de tener que duplicar el código, tener que reconstruir o remanufacturar código. Esa es una ventaja bastante puntual que se puede decir aventaja a otras herramientas del mismo segmento. De alguna manera, Power BI lo que hace es publicar el tablero y sencillamente cada una de las tecnologías tiene un intérprete, si se podría denominar así, básicamente sí, está denominado así como un intérprete, un cliente, que se instala en el dispositivo móvil, dependiendo sea el de la manzanita, sea el del robotcito verde o sea el de la otra tecnología por allí, la que Huawei, y efectivamente desde allí, disponible en las tiendas, usted puede instalar allí su Power BI móvil y se pueden visualizar los tableros sin importar efectivamente desde qué o desde dónde lo esté visualizando. Con un usuario y una contraseña se puede visualizar de manera fácil. Entonces, este punto se podría decir que facilita bastante el despliegue de diferentes tipos de tableros en dispositivos móviles sin la necesidad de tener que remanufacturar o reconstruir código. Una ventaja bastante fuerte, se podría decir que un escenario muy puntual. Vamos a nuestra demostración de Power BI. A ver, vámonos a nuestra demostración al escenario efectivamente de Power BI, que es muy interesante lo que vamos a ver allí. Listo. Entonces, inicialmente se ingresa a un escenario de Power BI desde los componentes del servicio de Power BI para Service. Sí, este es el, se podría decir que les presento aquí. Este es el que normalmente tenemos desde la plataforma o servicio de del M365. Sin embargo, todo no arranca aquí. La información normalmente está colocada directamente de esto. A ver, Power BI, vamos a por aquí a abrirnos un Power BI Desktop, ¿sí? Donde aquí, desde este servicio que estamos abriendo aquí, espera un momentico que se despliegue, y voy a explicar por qué es un poquito pesada la apertura inicial. No es que sea una aplicación muy pesada ni que efectivamente tenga un escenario que requiera una gran cantidad de recursos de la máquina, no. Básicamente Power BI lo que tiene es un escenario multisesión. Esto le da la posibilidad de tener varias instancias de información conectadas de manera fácil y sencilla. Se podría decir que usted pueda trabajar en varios tableros de varios escenarios de información de una manera mucho más práctica. Bien, desde este punto, efectivamente, contamos con información. Aquí, la que tengo a mano derecha, que efectivamente son los datos de una base de datos, sí, una base de datos de SQL, pero también desde este punto no solo una base de datos de SQL, sino también la posibilidad de tener información de tablas, sí, tablas desde un dispositivo Excel, o sea, desde efectivamente los componentes normales de Excel y poder relacionar este conjunto de tablas como si fueran una base de datos estándar. Efectivamente, esto implica la posibilidad de poder hacer transformaciones sencillas y simples a través de una herramientica muy sencilla y muy chévere que se llama por aquí Power BI Query. Power BI Query, esta que estoy abriendo por acá, me va a permitir poder realizar transformaciones de datos sin la necesidad de generar código fuente, o sea, sin necesidad de tener que tener conocimiento en cuanto a la parte de código fuente, pudiendo hacer depuraciones de datos de una manera sencilla sobre efectivamente escenarios de información, como por ejemplo tablas de una base de datos estándar como SQL o también desde efectivamente también de efectivamente escenarios en los cuales se tienen
Sí, se podría decir que hasta archivos planos. Entonces, Power Query me va a permitir poder realizar ese tipo de depuración de información y posteriormente poder generar visuales de este tipo, mapas, visuales de barras, escenarios de Laser para poder compartir información o poder segmentar o filtrar información, donde efectivamente el escenario viene siendo interactivo, poder hacer filtrado de información con visuales interesantes, bien chéveres como estas que estamos viendo, sencillas o también efectivamente complejas. Y la posibilidad de convertir este tipo de tableros, este tipo de escenarios, en tableros de tipo móvil. Por aquí voy a saltar a tipo móvil y voy a hacerme un tablerito así, sencillito, crear una visual móvil de manera automática. Voy a crear aquí y se me vea. Mediante la información salto allí, se podría decir el escenario móvil de manera práctica y rápida. Pues la construyó de una manera bastante rápida y sencilla. Entonces, poder efectivamente construir mi escenario móvil a partir de un escenario de una vista normal y poder transformar información de una manera muy práctica y muy rápida. De igual forma, poder publicar esta información, poder colocar esta información en un escenario de un servicio de Power BI Service. Sí, o sea, poder publicarla ya en el escenario de mi M365. Vamos a mirar cómo se puede hacer eso de una manera sencilla y práctica. Entonces, aquí, básicamente, se podría decir, el escenario de nuestro Power BI, podría yo decirle que sencillamente me publique la información allá. Inicialmente me guarde mi tablerito, me diga que vamos a aplicar más tarde los cambios y sencillamente se conecte a una suscripción de M365, a la suscripción que les mostré hace un momentico, ¿sí? Aquí sencillamente, a ver, permítanme, por aquí la tengo, por aquí es efectivamente sobre una suscripción, sobre un espacio de trabajo creado y me facilite poder dentro de este espacio de trabajo generar o colocar efectivamente mis datos. Entonces voy por aquí a tener un espacio de trabajo, un área de trabajo pequeñita que se llama en este caso Demo Power BI, donde en este momento no tengo nada. Efectivamente, eso se podría decir que un espacio vacío preparado y listico para que yo pueda tener mi tarea. Observe que no tengo nada en este punto. ¿Sí? En este punto no tengo nada, voy a publicar sobre este escenario de M365 mi componente de mis tableros y poder visualizarlos allí directamente. Entonces, de vuelta por aquí en mi servicio, voy a buscar, efectivamente me tengo por aquí mi demo de Power BI, vea mi espacio de trabajo allí y sencillamente le digo seleccionar y ya me lo está publicando ya. Tan fácil como lo que puede ser esto. Entonces, ese escenario gratuito como tal, lo estoy publicando a través de un licenciamiento de Power BI Pro, lo estoy subiendo directamente ya. Vea, ya lo publicó. Le digo efectivamente que he entendido, le digo que va a aplicar más tarde y de vuelta en el espacio, allá en el espacio de trabajo, voy sencillamente a cargar. Vamos a ver si me hace quedar mal. No, mira, ahí ya está. Entonces, un archivo, se podría decir que una publicación se me convirtió en dos elementos. Uno inicialmente que es algo que se denomina modelo semántico. Sí, este modelo semántico, observe lo que tiene este modelo semántico. Si usted lo ve y lo compara contra lo que teníamos allá hace un momento, desde nuestro escenario de nuestro Power BI, tiene las mismas tablas, vea, publica las mismas conexiones de datos, con todas las transformaciones, jerarquías y diferentes tipos de modelos que se tienen desde allí. Y ya desde este punto se pueden, incluso una persona podría, como autor de tableros, no le gustan los que yo publiqué, bueno, no hay problema. Él puede tomar la información de lo que está allí como modelo semántico y poder publicar sus propios tableros. De igual forma, aquí mire, el tablero que tenía hace un momento allá, vamos a ver si es cierto, quedó publicado acá, así, con toda la interacción. A ver, miremos si efectivamente el tablero sí realmente es interactivo. Puede filtrar información, miremos a ver si puede filtrar información. 2021, no, este no tiene información. 2019, sí, correcto, sí tiene información. Quitemos aquí alguna región de estas, Francia. Ya se transforma. ¿Y el mapa será que me funciona? Muestra a ver si. Mire, sí me funciona. A ver, miremos todas las regiones aquí. Sí, correcto. 2020. Aquí. Miremos a ver. Sí. Entonces, elementos totalmente funcionales con tableros interactivos en los cuales yo efectivamente puedo, sí, puedo tomar efectivamente, se podría decir que presentarlos a un equipo que tome decisiones y evidentemente tener la información de primera mano y de tablas con algún tipo de información y despliegue especial para algún tipo de información en datos. Chévere. Las visuales son bien interesantes porque le permiten efectivamente a aquellos que trabajan con datos estadísticos, pues poder ver conjuntos de elementos prácticos y también efectivamente poder incluso tener detalles de información. Por aquí hay un elemento que si uno le da
clic derecho y se va, efectivamente, le muestra, ah, sí, esa que teníamos allá y poder regresar a la información e incluso hacer otras cosas mucho más interesantes que están dadas desde la propia analítica de información, como por ejemplo, poder hacer desde este mismo elemento, poder analizar información. Veamos aquí, efectivamente, diferencias, buscar en qué se diferencia esta distribución y que nos facilite Power BI, bien, efectivamente, una visual analítica. Ah, interesante. Este es un truquito muy chévere que normalmente no se conoce mucho. La misma herramienta sin necesidad de ningún tipo de programación nos hace comparativa y analítica. Entonces, son elementos muy prácticos que nos van a facilitar un escenario puntual. Y bueno, también hay cositas interesantes sobre, efectivamente, recursividad con componentes tanto de inteligencia artificial como de escenario de automatización. Vamos a pegarle por aquí a esta campanita y a construir nuestro propio tablero. Construyamos un tablero por aquí, uno nuevo, uno que se denomine, coloquémosle que se llama demo, a ver cómo le vamos a decir que lo vamos a anclar, digámosle que lo vamos al panel y poder preguntarle cositas en especial, digamos, miremos a ver, aquí inicialmente creo que las preguntas, bueno, nos las va a dar en inglés, no importa. ¿Cuál es efectivamente el orden de vendedores por región en una región país? Efectivamente le doy allí clic a esta, él me va a responder, vea, me responde con un mapa, o sea, va generando respuestas interactivas de tal manera que los usuarios pueden efectivamente ir generando, y esto no lo he programado, esto efectivamente está directamente desde la recursividad de la herramienta, no se requiere, se podría decir que tener allí un escenario de programación. Esto ya pronto estará integrado con servicios de inteligencia artificial desde los componentes de Copilot. ¿Cuál es efectivamente, por ejemplo, en este caso, cuál es el margen de rendimiento para efectivamente color format? A ver, miremos a ver. Mire, allí me da una gráfica a manera de respuesta. Entonces, me puede dar diferentes tipos de elementos. Vea esta visual, incluso yo puedo adaptarla. Puedo tener un elemento importante en cuanto a la parte de visualización y también desde la parte del esquema de la información, poder tener algo que se denomina la jerarquía de información. ¿De dónde vienen estos datos? ¿De dónde fueron conectados? Vamos a darle por allá una mirada dentro del espacio de trabajo, entre ese que tengo por acá, y mirar por aquí la jerarquía de información. Mire, entonces, aquí está la jerarquía de información. Las fuentes de información que yo tengo, una base de datos de SQL, un par de archivos planos, efectivamente la analítica que yo realicé allá dentro de mi Power BI Query, el tablero que publiqué y el último reporte, ese demo que generé hace un par de momentos, hace un par de minutos, en donde efectivamente coloqué una vista sencilla en cuanto a la parte de repositorio. Aquí podría tener uno o varios de esos tableros para muestras de información. Entonces, efectivamente, Power BI es una herramienta bastante práctica. Un escenario, mira, aquí ya se me agregó efectivamente a todos mis componentes de mi servicio y le puede facilitar a usted un escenario bastante prolífico en cuanto a los componentes de poder tener diferentes tipos de tableros e inclusive aplicaciones. Sí, pueden tener aplicaciones de datos, ¿cómo así? Ya no son solo tableros, se podría decir que tableros desarticulados, no, puede tener aplicaciones de datos que pueden funcionar de una manera bastante interactiva para que usted pueda tener allí, se podría decir en su compañía, una interesante forma de poder ver información de una manera práctica y mucho más interesante. Power BI, sí, correcto. Es una de las herramientas bien chéveres para poder tener ese ciclo tan especial. ¿Se pueden modificar elementos de datos? Miremos a ver si evidentemente yo puedo aquí modificar un tablero de estos. Este ya no me gusta, no me gusta esta visual porque evidentemente tiene algún tipo de información que no me gusta. Entonces puedo cambiar. Esta visual podría yo llegar en el momento a decirle que quiero cambiarla por, a ver, por esta o por esta. No, ese es otro mapa, no. De pronto por una de ¿cuál es de estas? A ver, miremos si me funciona. Esta que tiene aquí de pay. Esta de rosquillitas, esta de quesitos. Ah, este diagrama está chévere. Pero esta como tal. A ver, miremos a ver, esta funciona. Esta como tal. Categorías, con algún tipo de dato en especial. Esta era la que tenía en ese momento. Esta como tal. Y poder republicar la información. Sí, el jefe me pidió y me dijo, no, la visual que usted estaba presentando allá en la curva no me funciona. ¿Qué hacemos? Pues reemplazar esta, listo. Vengo y la publico, salvo mi tablero y sencillamente vuelvo y republico mi tablero. Aplicar más tarde. Vamos a ver si efectivamente me publica mi tablerito. ¿Dónde lo va a publicar? Donde se denomina qué? Demo Power BI. Sí, Demo Power BI. Siguiente. Ahorita me dice que lo va a reemplazar. ¿Y listo? ¿Quiere reemplazar los datos? Sí, reemplazar. Correcto, no hay problema. Par segundo lo reemplaza y ya mi visual queda allí, efectivamente publicada. Listo, entendido. Quedó publicada muy probablemente si voy
al escenario que tengo por aquí, sencillamente le doy refrescar, poder ver la nueva visual. Vamos a ver si me hace quedar mal o me hace quedar bien. No, me hizo quedar bien, vea. La nueva visual ya está integrada y tiene escenario interactivo. Claro, mire, a medida que voy avanzando dentro de los datos, ella se me va comportando de manera interactiva para efectivamente reflejar algún tipo de dato en especial. También puedo construir una visual especial sobre esta, claro, también puedo construir allí. A ver, una que se denomina efectivamente un nuevo tablero, demo 2, nuevo tablero. Ese nuevo tablero le vamos a colocar efectivamente aquí un panel existente, vamos a, eso correcto, allí, demo 2, le voy a decir que vamos a anclarlo y efectivamente voy a ir al panel, correcto, mire, y también me puede contestar preguntas, claro, mire, índice de productividad, a ver, ¿con qué me contesta? Top 10, me contestó con una pregunta sencilla, ahí con una, mire, ahí me contestó con una tabla, ¿sí vieron? Me contestó con una sencilla tablita, esa tablita yo nunca la hice, sencillamente la construyó de manera dinámica haciendo la respuesta a la información que le estaba preguntando, e inclusive lo hizo con un escenario de colores hasta bonito, donde me está mostrando la información. Salí de la pregunta, otro tipo de elemento, a ver por aquí, me devolví, ¿ya? Y efectivamente mi visual quedó publicada de una manera sencilla. Ventajas y desventajas de Power BI. Es bueno tenerlas en cuenta. O cuándo utilizar Power BI en ciertos escenarios. Evidentemente, usted debe arrancar por alguna parte. Power BI es una herramienta en la cual, si usted lo notó, con pocos elementos de código, usted puede construir visuales interesantes. Puede sencillamente conectar datos. A ver, hagamos aquí una pruebita sencilla. Usted puede conectar información. Vamos a conectarnos por aquí. A ver, mirar qué tipos de elementos o qué tipo de datos son los que usted puede conectar. Aquí, libros de Excel, otros modelos de Power BI, flujos de datos, bases de datos de Dataverse, una base de datos de Dataverse, SQL Server, obviamente. Sí, más, a ver, miremos más, a ver si por aquí hay más. Entonces, mire, todo lo que puede usted conectar, PDFs, elementos de Parquet, carpetas de SharePoint, sí, carpetas de SharePoint, interesante. Bases de datos de SQL Server, bases de datos de Access, la Barbie de las bases de datos, yo le digo así porque me parece que es una base de datos de juguete, pues no quiere decir que sea mala. Bases de datos de análisis services, un elemento y aquellos que conocen o le han dado una mirada, efectivamente es el servicio como tal desde SQL para la parte de analítica. Oracle, ¿me puedo conectar a Oracle? Sí, se puede decir que casi que a cualquier motor de base de datos en escenarios tanto de pago, IBM, como escenario del open source, MySQL, Postgres, Sybase, Teradata, el SAP HANA, bueno, y otros elementos como tal, archivos. Desde los más interesantes, normalmente yo siempre he comentado esto, a pesar de que el CRM de una compañía sea lo más avanzado posible, eso nos sucedió en una naviera por allá en España, donde tienen un CRM súper avanzado. Cuando uno pide un reporte, adivinen en qué se lo entregan a uno, en una sencilla hoja de Excel. Sí, y así sucede en la mayoría de compañías. El CRM es lo más avanzado del mundo, pero siempre que usted pide un reporte, no le facilitan una conexión a un modelo de datos, no, un Excel es la solución. Y eso pasa en las más grandes y en las más pequeñas. Entonces, ese punto, sí, Excel es la herramienta como tal para poderse conectar. Carpetas, Parquet, SharePoint, bases de datos, que ya vimos algunas, componentes de Fabric, ahorita vamos a pasar a Fabric, a darle una mirada a este servicio de Fabric, componentes de servicio de Power Platform, sí, flujos de trabajo y efectivamente la base de datos por defecto de servicios de Power Platform, que, ¿cuál es? Pues Dataverse como tal. Componentes de Azure también, no solo aquí, efectivamente los servicios directamente ligados desde la plataforma de M365, sino también a servicios de SQL como base de datos dentro de Azure, existe una ya, servicios de análisis services con analítica especializada, bases de datos de Synapse, análisis services, componentes mucho más grandes como Postgres desde bases de datos de SQL, esto es súper poderoso, componentes de Azure Block Storage, que son repositorios grandes, grandes, cuando me refiero a grandes, es grandes, arrancan en 35 gigas, perdón, 3.5 gigas y pueden crecer hasta un petabyte. Entonces ya ahí empecemos a pensar que se puede decir que estamos hablando de ligas mayores. Servicios efectivamente de CosmoDB, que es una base de datos no estructurada basado en escenario cognitivo, ¿sí? CosmoDB es una base de datos basado en escenario cognitivo y adicionalmente con procesos muy similares que imitan el escenario neuronal, estado por nodos, no por relaciones como las bases de datos estándar. Componentes de Azure Synapse Insight con componentes de Spark. Y pero ¿cómo así Spark? Pero Spark, luego eso por allá no es del lado Linux, de Apache. Sí, efectivamente aquí Microsoft ha hecho, se podría decir, no se ha puesto a inventar la rueda,
Si eso funciona, pues venga, yo me conecto a eso y miro a ver cómo extraigo datos de allá. Entonces aquí diferentes tipos de elementos de esas tecnologías. Entonces no olvide, cada vez más usted va a ver sobre herramientas de Microsoft, componentes de servicios de Spark, porque funcionan bastante bien. Son rápidos, eficientes, fáciles de mantener, por cierto. El manejo de la capa de multihilos o la capa de procesamiento es bastante amplia y efectivamente la parte de servicio y mantenibilidad y sustentabilidad es económica. Entonces, en ese punto, claro que se apunta a eso. Otros tipos de servicios, entonces, mire, servicios de bases de datos con Dynamics de todos los módulos, los que usted se pueda imaginar. Incluso tecnologías que Google Analytics, lo que comentábamos al principio de la charla. ¿Para qué Google Analytics por acá? Sí, efectivamente Google Analytics porque Microsoft no se puso a pensar y decir, venga, yo voy a inventar mi propia plataforma para hacer analítica de navegación. No, ya hay una que funciona bien, pues más bien conectémonos y algo que no pueden hacer ellos bien, y la parte de reportes, hagámosla desde acá. Y efectivamente le facilitan ese segmento adicional, esa última milla, ese último pedazo que es el que le hace falta. No nos preocupemos en este mundo moderno por inventar soluciones muy avanzadas, preocupémonos efectivamente por las que ya existen, mejorarlas. Es una tendencia que efectivamente por allá, en un país de Oriente a mediados de los 60 y 70, implantaron bien, les funcionó y hoy en día son líderes y potencia a nivel mundial. Adobe Analytics, Add Features, AdWords o DataWords, GitHub. GitHub. Sí, se puede conectar a componentes de GitHub. Claro que sí. Ahora más adelante miramos otros servicios. Bueno, y más, y más. Me quedaría yo aquí mirando este enorme listado de servicios a los que se puede conectar. Cada vez crece más. Cada vez que yo miro estadística, encuentro más y más y más servicios. Hasta el correo electrónico, mire. Microsoft Exchange, el directorio activo y fuentes de OData. Bueno, OData ya es viejito y ese funciona bastante bien. Entonces, hasta un API de servicio se puede conectar aquí. Entonces, se podría decir que no hay límite en cuanto a esto. ¿Ventaja fuerte? Sí, efectivamente Power BI, como núcleo de servicio de la plataforma de Power Apps, tiene una ventaja competitiva muy fuerte en cuanto a la parte de conectividad con diferentes tipos de conexión. Y una ventaja mucho mayor, y es poder realizar eso que nosotros queremos con poco código. No quiere decir que no meta código. Sí, Power BI también le mete código a las cosas, porque efectivamente muchos de los datos, él le construye a uno la información basado en código. Claro que sí. Entonces, mire, elementos como por ejemplo estos, jerarquías de información, están allá, tienen su código y está allá por debajo, tiene su información basada en código. Pero pues él nos permite que usted o lo construya desde código o lo construya a partir de drag and drop, arrastrar y soltar elementos de relaciones, la parte de poder modelar diferentes tipos de modelos de datos. Este, por ejemplo, es un modelito basado en lo que se denomina un modelo de tipo circular. Entonces, aquí una rápida entrada a la parte de modelado de información. Entonces, este modelo como tal, este modelito como tal, tiene diferentes relaciones. Las lineecitas que usted ve entre tabla y tabla se denominan relaciones. Y se podría decir que, bueno, valga la comparativa, no es tan allá, pero más o menos, es la forma como los datos fluyen entre las diferentes tablas, como se puede generar con pocas consultas la recuperación de mucha información. Si tiene dudas sobre la parte de cardinalidad y elementos para o conceptos relacionados con efectivamente relaciones en bases de datos, peguen una mirada a los vínculos efectivamente del portal de Learning de Microsoft. Más adelante le doy los vínculos allí para que usted lo mire y poder de pronto fortalecer esos conceptos en cuanto a la parte de cardinalidad, relaciones, bidireccionalidad, uno a muchos, que son efectivamente esenciales para poder establecer esto. ¿Estas relaciones cómo se pueden establecer? ¿Con código fuente? No, a mano, vea. Arrastre y suelte, escoja. Escoja qué tabla quiere relacionar una con otra y si el dato es más o menos similar o se parece o tiene referencia o dentro del modelado está bien, pues efectivamente lo puede hacer de una manera fácil. Ya a nivel de una capacitación formal, sí efectivamente se indica cómo hacer modelados de información de una manera juiciosa. El tipo de modelado, basado en el tipo de modelado, se pueden generar visuales mucho más atractivas. Los modelos o la parte de la generación de modelos tiene que ver bastante con el objetivo. Modelo de tipo estadístico. Un modelo de tipo estadístico le puede servir efectivamente a usted para generar, sí, elementos estadísticos e incluso curvas predictivas. Todo el mundo sueña con eso, tener algo así como, ¿qué podríamos decir yo? Un Vademecum. La vez pasada cuando hice una bola de cristal alguien se burló de mí. No, tener, sí, efectivamente tener un Vademecum, un oráculo, donde usted pueda ver la información y decir, basado en lo que pasó el mes pasado y en lo que pasó en este mes, yo podría predecir que el mes entrante nos va a ir de tal forma. Sí, variables, por ejemplo, la tasa de, efectivamente, la tasa de cambio,
el escenario que está pasando ahorita con la parte arancelaria. Con todas esas variables, poder establecer un modelo que le sirva a uno para poder predecir cómo le va a ir a la empresa. Eso es valioso, ¿no es cierto? Poder hacer analítica. Pero hay una cosa que no puede hacer, hay una cosa que no pueden hacer los servicios informáticos. Y es eso, analizar la información, poder ver una curva de estas y realizar curvas de tendencia. Él se lo fabrica bien, sí, evidentemente él se lo fabrica bien y es un escenario que me parece interesante traer a colación porque siempre han dicho, ya todo lo hace la informática. No, hay algo bien valioso y aquí efectivamente el ser humano tiene algo todavía bastante fuerte y es, no hay todavía una inteligencia artificial, no hay establecida todavía a este momento, salvo que lo hayan inventado entre la semana pasada y esta, no hay una inteligencia artificial que pueda decirte, sí, basado en este escenario de la curva de crecimiento del 2019 al 2020, puedo indicar que aquí tuvimos tasas de pérdida y de ganancia en tales puntos. Aquí hay puntos efectivamente en la parte de crecimiento y tuvimos escenarios de baja y alta. Es una inteligencia artificial, no se lo analiza y no se lo dice a un jefe como se lo estoy diciendo yo, o no se lo dice a una persona que se está dando con datos. La máquina se encarga efectivamente de hacer los cálculos, sí, para eso sí son muy buenas, pero hacer el análisis todavía les falta. Entonces ahí es donde usted como analista tiene una interesante misión de poder colocarse a tono con ese tipo de tecnologías y darle una mirada muy puntual a esto. ¿Preguntas en el chat? No veo ninguna todavía. Bueno, espero que de aquí a que se acabe la sesión tenga al menos un par de preguntas, o unas 5 o 6 preguntas para que me entretenga con ellas. ¿Listo? Ya hicimos la de Power BI. Ahora pasemos al siguiente escenario que tiene que ver con Microsoft Fabric. Bueno, listo. Allí alguien levantó la mano. Bien, bien, bien. Luisa Fernanda, espera tu pregunta. Fabio, gracias. Excelente presentación. Tengo una duda. ¿Tú has comparado el nivel de los gráficos y de lo que nos saca Power BI con los modelos de inteligencia artificial ahí que sacan por ejemplo, ChatGPT con sus modelos específicos de datos? ¿Cómo has podido comparar eso? Sí, claro, no, ChatGPT tiene la precisión de ChatGPT. A ver, vamos a comparar un poquito esa parte, ahí como escenario rápido. Yo trabajo con inteligencia artificial y evidentemente también ahí hay una parte importante. Y es, el modelo comparación, voy a compararlo sencillamente con una analítica muy sencilla. Eh, ¿Cómo se realizan efectivamente el cálculo para realizar para las compras normales que se realizan en un hogar? Si se lo colocamos a hacer a una persona o a un niño de 12 años y se lo colocamos a hacer a una persona que ya administra un hogar, ¿cuál podría ser el modelo de refinamiento que va a comprar nuestro niño de 12 años, normal, sin nada especial, y nuestra persona que ya tiene una expertise en administración de hogar, que efectivamente tiene, se podría decir que ya es una persona madura con un conocimiento específico de lo que debe comprar? Esperaríamos que ese modelo ChatGPT de una persona madura compre efectivamente lo que debe comprar. Yo lo comparo siempre porque le hace falta eso. A Power BI como tal, como recursividad, a los elementos de Fabric solos, propios, con componentes básicos, le hace falta ese segmento, esa parte especial profesional, que evidentemente le está agregando la parte de analítica a los modelos, que está haciendo que efectivamente toda esa información tenga un sentido. Ya los servicios de modelado especial son modelos especializados dentro de los componentes de inteligencia artificial. Por lo menos, Copilot o OpenAI, más bien, OpenAI, tiene alrededor de en este momento deben ser alrededor como unos 300, si no son más. Yo creo que ya debe ser más. La última vez que yo le eché la mirada sobre esos laboratorios, hay alrededor de 300 modelos diferentes con diferentes tipos de escalas, desde la parte lingüística, componentes de detección de voz, componentes para la parte de detección de escritos, sentimiento que es muy importante, ahora más tarde les explico un poquito la parte de sentimiento. El sentimiento es algo valioso y hay muchas compañías que están trabajando con sentimiento hoy en día. La parte de sentimiento, Language Understanding, la parte de poder hacer, se podría decir, análisis de información, detección del habla, la parte de género, poder detectar quién está hablando del lado y allá, y adicionalmente poder hacer traducción simultánea con sentido y contexto. Para la parte normal que conocemos dentro de los chatbots, lo normal que conocemos de los chatbots, es un sentido que se denomina contexto de aplicación. Ese contexto de aplicación está basado en dos elementos. Uno se denomina intenciones, que básicamente es eso que yo quiero, un sencillo saludo. Hola, buenas tardes. Y que un chatbot desde el lado ya me conteste, hola, buenas tardes. Necesito información estadística sobre la tasa de natalidad del DANE. Copilot vaya e ingresa la información que tiene DANE expuesta
y efectivamente me entregue efectivamente los elementos completos de tasa de natalidad. Esa es una intención, esa básicamente es una intención. Ya si lo quiero refinar un poco más, efectivamente, necesito que a partir del modelo se indiquen la tasa de natalidad y mortalidad en niños entre los 9 y 14 años. Y efectivamente, él me entrega ya un elemento mucho más molido de la información. Entonces, se podría decir que ese tipo de modelo se puede agregar a componentes de Fabric y de Power BI, evidentemente con un escenario de costo adicional, pero se pueden hacer escenarios se podría decir que muy refinados, y hoy en día muchas compañías están trabajando en ese tipo de elementos para poder tener analítica mucho más avanzada. Ahora, cuando acabemos lo de Fabric, incluso comentamos algunas experiencias o algunos elementos. Creo que todos estamos hablando desde Colombia, ¿no es cierto? En Colombia hay iniciativas muy interesantes, muy chéveres, a nivel Latinoamérica también. Los latinoamericanos somos, se podría decir que bastante pilos en cuanto a la parte de poder hacer invenciones. Incluso, voy a hacer aquí una publicidad un poquito, se puede decir que un poquito molesta para algunos. No siempre somos buenos para lo malo. Al contrario, somos mucho más buenos para lo bueno, para hacer invenciones interesantes. Se puede decir que en todo núcleo, en toda sociedad, hay un buen colombiano haciendo algo y sacando el pecho por nosotros. Un buen latinoamericano sacando, se podría decir que el pecho adelante y diciendo, de aquí hay una invención porque tenemos esa necesidad efectivamente de ser mucho más creativos. Pues por obvias razones en cuanto a lo que el mundo nos acompaña. Bien, hablemos ahora efectivamente de lo que es Fabric como tal. Y es que normalmente nos preguntan y nos dicen, y hemos encontrado muchos clientes que nos dicen, y es que, ¿cómo así? O sea, Power BI, ¿qué pasó? ¿Lo van a sacar del mercado? No sé, remanufacturaron la marca para poder vender más. No, no, no. ¿Qué es Power BI dentro de los servicios de Fabric? O más bien, ¿qué es Fabric dentro del servicio de Microsoft? Entonces, démosle una mirada efectivamente a qué es esto de Fabric. Fabric es un servicio que viene ya, se puede decir desde hace más o menos 2 años, pero que últimamente Microsoft le ha metido bastante fuerte por una necesidad puntual de crecimiento de las compañías. Es una plataforma de datos unificada con tecnologías de IA, efectivamente aquí ya le metieron, ahí sí ya le metieron IA, que busca simplificar análisis y gestión de datos para las organizaciones. No quiere decir que Power BI no lo haga, sí, también lo hace, pero se podría decir que basada en las diferencias, está dado para un escenario sencillo. Y por ahí tenemos una tablita en donde tenemos los usos de Power BI frente a los que tiene Fabric. Entonces, avancemos en cuanto a esta parte. Componentes de los servicios de Fabric. Miremos qué tiene Fabric como plataforma de servicio. Entonces, aquí, de derecha a izquierda, ustedes lo pueden notar allí, sencillamente está y dice partner e industria, cargas de trabajo. Ese ejemplo ahí quietico, ahorita más tarde lo explico. Pero aquí está Power BI. ¿Cómo así? ¿Power BI fue absorbido? ¿Fue tomado? Sí, evidentemente Power BI fue absorbido por los servicios de Fabric porque básicamente es una aplicación para poder generar visuales y analítica de tipo muy sencillo. Sofisticada, pero muy sencilla. No quiere decir que lo sofisticado no pueda ser sencillo, minimalista, si podríamos decirlo así. Fabric como tal, adicional a los servicios de Power BI, contiene otro núcleo interesante de herramientas, como por ejemplo Real Time Intelligence, que es la posibilidad de conectarse a flujos de trabajo en tiempo real para poder extraer información. Entonces usted me preguntará, bueno, pero venga, Fabio, explícame qué es eso de Real Time Intelligence. Normalmente la cantidad de información que fluye en una organización puede ser muy grande, bastante grande. Hay una compañía aquí muy interesante, creo que todos hemos comido pan del osito, el osito que vende allí el pan, comerciales muy bonitos, que ahora inclusive está metido por ahí por problemas de azúcar y sal. Entonces, evidentemente, esa fábrica, esas factorías que tienen ellos, tienen elementos muy interesantes que son sensores. Les va a parecer curioso, pero tienen sensores y tienen automatización en muchos de los procesos. Y esos sensores generan información. Información que no puede estar allá un operario frente a la consola, frente a 4 o 5 consolas, mirando a ver en qué momento se sube o se baja un sensor para disparar una alarma. No, evidentemente ese tipo de información se sube sobre componentes de real time. Ese real time efectivamente está generando lo que denominamos efectivamente el monitoreo de diferentes capas de información para poder establecer alertas. Cuando estábamos montando con Bimbo, allí, se soltó el nombre, pero bueno, listo. Cuando estábamos montando con Bimbo, un tipo de analítica de esta forma, nos causó curiosidad, algo muy chévere que tenían allí. Hagan de cuenta, en la entrada de los descargues, unos micrófonos enormes. Yo decía, ¿eso será para audición? Y alguien me explicaba y me decía, no, son sensores para la parte de partículas de harina. Yo decía, pero harina, ¿y ustedes por qué tienen eso ahí montado? Entonces, la persona que estaba como técnico allí me contó y efectivamente me explicó que la harina es explosiva. No tenía ni idea que la harina era explosiva.
ante alguna cantidad muy grande de harina en el ambiente, cuando se están descargando, si se genera una chispa, sencillamente salimos todos en algún tipo de periódico diciendo el accidente tan grave que pasó. Entonces, en ese punto, ellos tienen allí, censado sobre eso, la cantidad de partículas colocadas en el ambiente, las cantidades de partículas de cuando están descargando la harina en los silos para la fabricación del pan y los bizcochitos tan ricos, efectivamente esa harina se dispersa por el ambiente y cualquier chispa podría prenderla ahí y se armó el fogonazo y se incendió todo. No, entonces ellos allí tienen un sistema que ante el crecimiento de la cantidad de partículas lo que hace es que abre unos aspersores. Todo el mundo se moja, nos pasó allí efectivamente cuando están en un descargue, llovió repentinamente allí de manera, se podría decir que automática unos aspersores y bajaron la cantidad de lo que las partículas que estaban colocadas allí y se reinició nuevamente el ciclo de descarga. Fue algo muy interesante, me pareció muy chévere y no solo eso, a nivel de la industria, muchas compañías tienen flujos automatizados que funcionan basados en ese servicio, real time. O sea, no es solo información que se está recibiendo de cuánto se vende y cuándo no. Muchos campos en la industria tienen efectivamente este tipo de servicios. Bien, uno es ese que está real time. Data Science, poder ejercer modelos de información, poder efectivamente generar modelos prácticos para poder realizar estudios interesantes. ¿Alguien recordará el coronavirus, no es cierto? Claro, la pandemia. Entonces estuvimos encerrados por culpa de esa pandemia. Ah, caramba. Y inclusive mucha gente perdió familiares y bueno, allí lo relacionado con esto. De no haber sido por un modelo de inteligencia artificial basado en ese tipo de componentes, no se hubiera podido hacer efectivamente la secuenciación de los elementos en cuanto a la parte genómica de las diferentes cepas de la enfermedad. Cuéntame, Luis Alejandro. Hola, buenas noches. Es Buenas que me noches. quedó un poquito dudoso el tema del real time. O sea, Ah, él leía las partículas, la cantidad de partículas que estaban en el ambiente de harina para que no hicieran chispa o, bueno, no hiciera combustión y tal. Pero esa cantidad de datos no se almacena en alguna parte, sino que se utiliza para, porque es que listo, ahí es vale. donde entra la inteligencia o la big data, pero la inteligencia artificial, no sé lo que entra a trabajar ahí, pero no sé para qué. O sea, Listo. es esa dudita nomás. Gracias. Devolvámonos un pedacito. Listo. Real time de la parte de sensores, no solo de esta compañía, sino de muchos. Ese fue un ejemplo sencillo que coloqué, pero básicamente sirve para eso. Captura información de muchos medios de información y los coloca sobre un flujo de datos. Efectivamente, eso normalmente dentro de los repositorios modernos se almacena, puede ser un repositorio como ese que les comenté hace un rato, un storage account o una cuenta de almacenamiento dicho en español, y evidentemente allí se está colocando la información. Pero la información almacenada se podría decir que no nos sirve de nada para el ejemplo puntual que colocamos. Ah, sí, listo, se estalló la fábrica, tenemos la información almacenada, pues nos servía de harto tenerla almacenada. No, nos sirve en tiempo real cuando se está capturando la información. El sensor como tal, o los sensores, que ellos tienen no uno, sino muchos sensores regados por su fábrica, efectivamente están capturando información y un elemento de inteligencia artificial que básicamente allí ellos tienen colocado algo que se denomina Anomaly Detector, que efectivamente está monitorizando curvas del comportamiento de la información, es lo que efectivamente es lo que hace el disparo de las alarmas. Esa inteligencia artificial o ese componente de inteligencia artificial que es Anomaly Detector puede llegar a segmentar diferentes tipos de canales de información y llegar a tener, se podría decir que un intercambio de señales rápido. Decir, oiga, ¿sabe qué? En el sensor número 4 de la puerta 2 hay un sobresalto repentino de partículas, de la cantidad de partículas del tanto por ciento. Entonces allá toca abrir un aspersor. Ah, es que me toca abrir el aspersor para que evidentemente la cantidad de partículas baje al piso. Era lo que nos decían. Entonces, en ese punto, efectivamente, este es un conjunto de tecnologías que nos va a servir para, se podría decir que, fabricar soluciones de ese tipo. En el caso de Real Time hacía eso. Tomaba una gran cantidad de información y bajo flujos de información, aquí la información todavía se almacena, si efectivamente se almacena, pero almacenada, vuelvo y digo, no nos sirve para nada, nos sirve la que está pasando por el sistema y la inteligencia artificial o el servicio que está allí detectando anomalías, puntualmente sí, ese Anomaly Detector es de uno de los servicios de los componentes de Azure de IA, está haciendo ese trabajo y sencillamente no tiene un operario que está, incluso el operario ni siquiera le da allí el golpe al botón para abrir el aspersor. La inteligencia artificial se encarga automáticamente de disparar una señal, cerrar allá un contactor, abrir la parte de aspersores de esa sección de la fábrica. Entonces, real time es eso, lectura en tiempo real de información. Si queremos
convertir, se podría decir que el escenario a una traducción sencilla de un término. Entonces es lectura y transformación de datos en tiempo real. ¿Vale, Luis? Listo. Súper, Vale. muchas gracias. Sí, Vale, muy sí, sí, amable. valía la pena la aclaración porque de pronto pues, el escenario quedaba un poco ambiguo. Bien, comentábamos sobre Data Science. Poder tener modelos de datos. Y aquí hay algo interesante en este servicio de Data Science y es, no se invente la rueda. ¿Para qué se inventa la rueda usted? No se la invente. Ya existe dentro de los servicios de Microsoft, bueno, y no solo de Microsoft, de diferentes nubes, de diferentes cloud, servicios que están dados y le sirven a usted y le facilitan el modelo para que usted sencillamente lo utilice. Se podría decir, coja la rueda que ya está inventada y acomódela a la motocicleta, la carretilla o el automóvil que usted prefiera. ¿A qué me refiero con esto? Ya hay una cantidad de modelos, debe haber alrededor de unos en Machine Learning con Data Science, debe haber, qué sé yo, tal vez unos 50 modelos, la última vez vi unos 50 modelos de diferentes segmentos, principalmente los del sector médico, son muy llamativos, porque son, por ejemplo, voy a describir algunos. Los más sencillos, los de los SAR. Los de los SAR son, bueno, para el que no lo sepa, los SAR son las enfermedades gripales que normalmente están como cepas regadas por allí en el ambiente. Se pueden hacer efectivamente secuenciaciones sobre eso, el comportamiento, la parte endémica de ese tipo de enfermedades. Algunas un poco más, se puede decir que refinadas, tiene que ver con enfermedades de tipo hepático. Entonces también efectivamente información de ella, sin revelar información de quien ha servido para la estadística, le sirve a entidades del sector médico para no tener que ir a levantarse un estudio a ver cómo está el comportamiento de cierta enfermedad en Colombia o en Kenia o en Tanzania o en Venezuela. No, la toman de allí porque ya alguien la montó y ya tiene listo el modelo. Entonces, muchas organizaciones, aquí la Fundación Santa Fe, a mediados del año antepasado, realizó una basada en el escenario hepático. Entonces, sencillamente, ellos decían, nos toca, no, mire, el escenario ya está ahí montado. Este está basado en Nigeria, una parte de México y otra que estaba, creo que era de Ecuador o de Perú. Sí, entonces tomaron el modelo, más o menos unos 15 millones de registros que habían sido pasados por el modelo, y tomaron el modelo y lo acomodaron a sus propias necesidades. Se puede decir que le colocaron las variables de lo que necesitaban y corrieron efectivamente los experimentos de datos sobre ese servicio de Data Science con Machine Learning. Allí se ahorraron el trabajo, me comentaba la persona que estaba allí, el lado del científico de datos que lo estaba haciendo, me decía, uy, nos ahorramos casi 2 meses porque la construcción del modelo ya estaba pensando yo que me tocaba hacerla ahí. Evidentemente, pues me ahorré allí un tiempo interesante porque muchas de las cosas cuando estuve mirando el modelo que Microsoft nos facilitó allí, pues encontré que ya estaban hechas y yo ni siquiera las había pensado, no me tocó idearme la parte del modelo. Muchos modelos de esos generalmente toman información y le hacen transformaciones. La mayoría de estos elementos de data science son eso, experimentos de datos, elementos de datos que evidentemente van a servir para que yo pueda generar una mejor respuesta. Se podría decir que, si vale la comparación indicarlo, se puede decir que es el experimento en cuanto, si me levanto por la mañana, hago el desayuno temprano, efectivamente me visto, llego temprano al trabajo, hago mis tareas, bueno, ¿cómo me va a ir? Si corro un experimento contrario donde me levanté tarde, no desayuné, efectivamente me dejó el alimentador o no tuve plata para la gasolina de la moto, bueno, efectivamente allí, ¿cómo me pude ir durante ese día? Son experimentos de datos, efectivamente son variables que se incluyen dentro de un modelo. Data Science incluye una cantidad enorme, no solo modelos médicos, sino de tipo financiero, analítico, línea de producción, escenarios del sector de la educación también. Entonces allí curvas en cuanto, inclusive hay una de bullying que me pareció chévere, que montó una entidad de, creo que fue de México, sí, de México o de California, no recuerdo, allí yo la vi sobre el bullying, me pareció interesante. Entonces, poder tomar esos modelos y utilizarlos, cuesta, bueno, cuesta efectivamente el procesamiento de la información para poderlos jalar. Microsoft no, seamos sinceros, no lo hace gratis el montar esos modelos. Usted toma el modelo, se ahorra un tiempo, pero efectivamente el uso del modelo implica procesamiento dentro del escenario y obviamente moler sus datos dentro del modelo específico. Pero hay muchos modelos que le van a ahorrar a usted bastante tiempo para escenarios específicos. Poder tomar el modelo que se tiene allí y adaptarlo a sus necesidades de negocio. No se invente la rueda. Coja la rueda que ya hay y acomódela a su vehículo. Listo. Data Warehouse. Data Warehouse. Sí, Data Warehousing. ¿Qué es eso? Un Data Warehouse básicamente es un repositorio por allá en datos. Los que de pronto hayan trabajado con datos, muy seguramente con el Data Warehouse encontrarán que hay niveles de información. Así como hace un rato escuchamos que había información estructurada y no estructurada, en los modelos de datos del Data Warehouse encontramos información de tres tipos importantes.
la calidad tipo oro, plata y bronce. Eso suena, alguien me decía alguna vez, eso suena como al matrimonio de los viejitos, de las personas antiguas que celebraban bodas de plata, oro y bronce, ¿no? Yo decía, no, bueno, la comparación respetuosa quiere decir aquí que datos de calidad efectivamente bronce van a ser datos que no han sido depurados completamente, que les falta efectivamente pulir algún tipo de transformación ETL. Cuando hablo de ETL es un tema de extracción, carga, extracción, transformación y carga. Tiene algún tipo de punto en el cual no han sido completamente depurados de alguna fuente de información específica. Cuando hablamos de bronce, son datos que están un poco más regulados, que dentro de su estructura se podría decir que ya pueden empezar a ser parte de un modelamiento específico. Y si hablamos de la capa oro, pues evidentemente dentro de las condiciones del valor de este metal, podríamos indicar que son datos que están en una calidad muy puntual que pueden ser objeto de analítica avanzada. Entonces ya se podría decir que son, se podría decir el depurado del depurado, toda la fuente. Entonces, Data Warehouse le da la posibilidad a uno de poder tener capas diferentes de información para efectivamente nuestra analítica de datos de una manera mucho más refinada. Entonces, si ustedes lo han notado, Power BI, que estaba por allá al principio de la charla, pues hacía tableritos sencillos con información que me tocaba a mí, pero ya aquí hemos empezado a hablar de temas mucho más interesantes metiéndole modelos, inteligencia artificial, componentes de almacenamiento, con capas de datos y con capas efectivamente que tienen que ver con ya el refinamiento de la información. Data engineering es la posibilidad de poder tener efectivamente ese conjunto de información, pero ya escenarios de dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones, muy seguramente muchos me dirán, bueno, a la vez pasada alguien me hacía una broma y me decía dimensiones, bueno, dimensiones, pero ¿qué? ¿Dimensión desconocida de datos? No, le decía, no, dimensiones de datos básicamente es poder tener cubos de información, poder generar diferentes tipos de modelos y tenerlos almacenados efectivamente en dimensiones de datos, de tal manera que yo pueda obtener de muchas fuentes de información tableros muy puntuales de algún tipo de analítica en especial. Bueno, digámoslo así que la descripción de un cubo es mucho más avanzada, pero yo la he dado de una forma somera. Y Data Factory, que es esa integración puntual de poder extraer información y tomar grandes volúmenes de información, hacer sus transformaciones puntuales y entregárselas a los servicios específicos. Todo esto colocado sobre una capa puntual de Copilot, que efectivamente Copilot en Fabric tiene un escenario muy, se puede decir, enriquecido, que está aprendiendo. Aquí Microsoft ha dicho, en la última charla que estuvimos me causaba curiosidad que un señor que se llama SS Bradley decía algo así como, en los últimos 2 años hemos aprendido mucho más, bueno, el señor es, por cierto, es un hindú, decía, hemos aprendido más de la inteligencia artificial que lo que de pronto hemos podido enseñarle. Hemos aprendido muchísimo en cuanto a la parte de Copilot. La parte del modelamiento, la parte de ingesta y todo lo que se hace y todo lo que la inteligencia artificial le ha aportado a este núcleo puntual en cuanto a la parte de tecnología. La parte de analítica está valiosa y Copilot la está enriqueciendo. Entonces, desde ese punto encontramos, se puede decir que una colaboración y se está haciendo un escenario mucho más práctico en mucho menos tiempo. Esa es la ayuda que efectivamente la inteligencia artificial está dando sobre ese tipo de escenarios. Poder ejercer escenarios de analítica, escenarios de machine learning y otros de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Siguiente capa, One Lake, un lago, sí, se traduce así tal cual, un lago. La información hoy en día encontramos que está, se puede decir que pulula, está por todas partes. Entonces, poder tener grandes volúmenes de información colocados en repositorios de información unificados, se puede decir que tener todo en el mismo lado, pues es valioso porque eso le da administración, facilita la cercanía a los datos, que yo pueda tener relaciones entre la información, adicionalmente que pueda hacer nomenclaturas de datos mucho más fácil y de otra forma también que el manejo de la información esté centralizado. Entonces, OneLake básicamente va a ser ese servicio en el cual yo voy a poder tener desde 3.5 gigas en adelante hasta un petabyte, que eso es un quilombo de información enorme, una bodega grandísima. Información de diferentes tipos, información estructurada, no estructurada y semiestructurada. La base de datos de SQL, sí, la base de datos de SQL o de Postgres, poder correr allí modelos de Spark o también, ¿no? Como denominamos normalmente, son los componentes de Spark, servicios de Machine Learning con Python. ¿Sí? Entonces, poder correr allí experimentos de datos de una manera sencilla y que funcione en una manera rápida basada en capacidades de procesamiento, que era lo que le faltaba a M365. Y la última capa que es algo interesante, Microsoft Purview. Casi esta la gente no la conoce, se podría decir que es una aplicación, una plataforma como tal, que de alguna manera estaba allí como medio olvidada a pesar de que estaba funcionando bien. Purview
dentro de los servicios no solo de Fabric, sino los componentes normales de M365 y de Azure, es el control y plataforma de todo el ciclo de vida del dato. Poder asegurarnos de que la información como tal está siendo administrada, colocada en el justo a tiempo, lo que denominamos el just in time, para que los usuarios puedan acceder a ella en el justo a tiempo, de tal manera que tenga los permisos, ahora con permisos RBAC por roles, basado en roles, tenga efectivamente los niveles de complejidad que se requieren, la parte de encriptación y obviamente el permiso específico para que de manera ni accidental ni incidental se pueda compartir esta información con personas tanto del interior como del exterior de la organización y que éstas puedan tener información que se revela de manera, se podría decir, accidental. O sea, quiere decir esto, seguridad en cuanto a la información. Una cosa es el antivirus, una cosa es la parte de información de protección de información. Purview lo que facilita es control y administración de gobierno de la información. Poder efectivamente tener un gobierno de información mucho más específico. Entonces, vea algo tan sencillito y tan chévere colocado allí en diferentes capas de servicio. Bien, hay un tablerito sencillo que hace una comparativa y por aquí donde tengo, regálame un segundo, ya miramos por aquí, esta es la que me gusta. Ya miramos efectivamente la demo de Fabric, que me parece interesante y nos queda apenas los minutos para hacer efectivamente esta parte. Diferencias entre Microsoft Fabric y los componentes de Power BI. Entonces, el enfoque, que este es interesante poderlo ver. El enfoque, efectivamente, Fabric es una plataforma unificada y de integración de datos, totalmente integración de datos, mientras que Power BI es una herramienta enfocada a visualizaciones de datos y flujos muy sencillos en cuanto a la parte de datos. El alcance, efectivamente, en este punto Fabric cubre todos los elementos de integración, transformación, almacenamiento y análisis. Power BI básicamente se enfoca en la creación de informes visuales como tal. Ahorita muy seguramente alguno de ustedes me pregunte y me diga, bueno, ¿y con qué se hacen las visuales de Fabric? Ya miramos con qué se hacen las visuales de Fabric. Cuanto a la parte de capacidad, efectivamente incluye componentes de Data Factory, los que vimos hace un ratico, los componentes de Synapse, Data Science, Real Time, y la analítica también de Power BI, sí, también está incluida allí, o se pueden montar servicios desde ese punto. No recomendable, pero se puede montar. Power BI principalmente es análisis de visuales e informes de datos, sencillos. ¿Mm? Almacenamiento. Desde el lado de los componentes de Fabric, el OneLake, que hablamos hace un rato, componentes de Data Lake, lagos de datos grandes, muy grandecitos, unificando toda la información en un solo lugar de la organización. De igual forma, Power BI, pues le facilita a usted lo que tiene almacenado en el modelo semántico y las fuentes de datos que usted tenga de donde está haciendo extracción. Lo que tiene almacenado en memoria es lo que usted tiene cargando allí. Entonces, tiene una diferencia bastante fuerte dentro del modelo de almacenamiento. En cuanto a la parte de procesamiento, Fabric soporta o puede soportar grandes volúmenes de información y procesamientos de datos basados en Spark y SQL. ¿Se puede montar una base de datos acá? Le cuento que sí, ahorita lo miramos cómo es. Mientras que Power BI efectivamente tiene pues el escenario optimizado de la capa de negocio en su componente de su archivo. Entonces, se podría decir que es un corto en cuanto a esa parte. Vale las necesidades que tenga allí la compañía, pues Power BI le puede servir dependiendo de lo que esté buscando. La parte de colaboración, en ambos casos yo diría que es igual, pero hay algo fundamental en este punto. Power BI facilita que usted pueda colaborar con miembros de la organización a nivel interno, mientras que los servicios de integración nativa con Azure le facilitan en Fabric poder colaborar tanto en Azure, servicios de M365 y componentes de tipo externo, con componentes de lo que se denomina Fabric Embedded. Entonces, allí hay una extensión interesante para poder exteriorizar nuestros tableros. La parte de automatización, se pueden hacer automatizaciones bien interesantes con capacidades de Data Factory y Synapse. Bueno, y también efectivamente flujos de trabajo de los componentes de Azure. En este punto, Power BI es un poquito corto en cuanto a poder únicamente realizar flujos de trabajo a partir de Power BI Query. Listo, pasemos a la demo y ahí de pronto lo entendemos un poquitico más chévere. Entonces, bien. Por aquí está nuestro servicio efectivamente de Power BI. Aquí montamos nuestro tablero, bien, chévere y tal. Pero desde este punto también, la misma puerta de entrada desde donde yo ingresé a los servicios de Power BI me sirve para ingresar a Fabric. Entonces, mira, aquí tengo Fabric y es un poquitico diferente en cuanto puedo generar algunos elementos adicionales, como por ejemplo tener un espacio de trabajo. Importante y chévere tenerlo aquí. Debo tener una capacidad montada. Aquí efectivamente tengo una suscripción de 30 días que me facilita efectivamente sobre Fabric
tener, se podría decir que un escenario gratuito allí para poder hacer estas demos. Apuntes esta dirección o apuntes este dato que es interesante para que usted lo pueda estar chequeándolo. Hay un programa que se denomina el Programa de Desarrollo de Office 365. Ahorita lo miramos, echamos una mirada ya en la ruta de conocimiento. Ese programa le permite tener una suscripción de ese tipo con algunas condiciones. Ahorita le miramos las características de este. Listo. Bien, aquí desde Fabric también efectivamente se pueden generar espacios de trabajo. Entonces, por aquí tengo una que se denomina Demo Fabric. Entonces, en esa Demo Fabric, inicialmente, mire, vamos a tener algo muy especial. Vamos a empezar a mirar cada uno de estos componentes. Entonces, inicialmente, la recopilación de datos. Puedo igual que como lo hacía con Power BI, tener un flujo de datos, se puede decir que un flujo de extracción que se conecta a unas fuentes de información, bien sea una base de datos. Aquí, por ejemplo, es una base de datos, donde me extrae información de diferentes tablas, vea, tal cual. Me hace la misma extracción de información como si fuera efectivamente Power BI, pero la hace efectivamente en tiempo real, la jala y la sincroniza directamente desde el servicio de extracción. Listo, voy a decirle aquí que me salgo. Entonces, se parece mucho a Power Query, ¿no es cierto? Cuéntame, Luisa. Una pregunta, no sé si sale un poquito del tema, es que procesos de captura o para crear formularios diferentes a For, que nos podamos vincular, no solamente que me llegue ya la data construida, sino que yo pueda construir como algún instrumento que recomiendas que se pueda vincular con todo este flujo. Bueno, yo lo haría así, es más, ya lo hemos hecho. Es capturar la información, ojo, siempre debe ser información. Forms no funciona para los componentes de Power Automate. Estoy cambiando de herramienta, pero relacionada también con el servicio. Y Forms me podría tomar una información autenticada, un usuario que está autenticado, porque lo tiene que reconocer. Forms no puede actuar de manera, para flujos de trabajo, no lo puede hacer de manera anónima. Tomo la información con el flujo de trabajo, tomo esa información con Power Automate, la ingreso a algún repositorio que puede ser SharePoint, por ejemplo, para que salga barato, y desde allí me puedo conectar con Fabric a una tabla o a una lista de SharePoint, a una lista o a una biblioteca, depende de lo que yo necesite allí. Esa podría ser una solución rápida y fácil, si es lo que estás buscando. Y a otro instrumento de captura de información no hay que A tenga otro, Microsoft. a otro instrumento como cuál, por ejemplo. Y para generar formularios, digamos, con puntos de coordenadas, información diferente de captura, no sé si de pronto Power Apps, algo como, un survey de ArcGIS, pero para Microsoft. Survey de ARGIS, con, con coordenadas. O de pronto, Bueno, sí, bueno, coordenadas, como por Survey nos permite poner coordenadas y hacer un formulario, ¿no? Entonces, puedo tomar coordenadas, pero digamos que si quitamos coordenadas, me interesa de pronto una aplicación para capturar, hacer un formulario grande con mucha información y que pueda vincular a todo este flujo de trabajo de fábrica. pues el formulario, bien. Hay dos cosas que se pueden hacer ahí, en ese punto. Ya te entendí la pregunta. ¿Por qué estaba diciendo coordenadas? Ahorita explico lo de coordenadas, ¿por qué no? Listo. Si quiero hacer un formulario grande de información, puedo utilizar cualquiera de las dos siguientes técnicas. Uno, utilizar Model Driver para a través de, con licenciamiento obviamente, con licenciamiento de Dataverse, generar un formulario grandísimo para poder capturar información de un proceso a través de un flujo de proceso. Es más, el flujo se llama así, flujo de proceso. Y poder utilizar campos del Dataverse para poder ingestar información de contactos, de escenarios de ventas, de referencias, de lo que yo necesite. Allí efectivamente Dataverse me puede servir para eso. Si no tengo licenciamiento de Dataverse, me puedo ir por el otro lado, que es no Model Driver, sino Kanban con escenarios de Power Apps, donde se pueden generar aplicaciones grandes. Nosotros hicimos una relativamente hace, qué sé yo, tal vez unos 6 meses, un poco menos, para el grupo ISA, el grupo energético ISA. Y era bastante grande. Y el servicio de datos que tenía por debajo, sencillamente era SharePoint, ni siquiera era un SQL. Se utilizó SharePoint para albergar la información allí. Y el formulario era grande. Tenía alrededor de unos 70 campos con el flujo de trabajo completo. O sea, no solo era albergar la información, sino hacerle un procesamiento completo a los documentos y a la información. O sea, se pueden tener documentos grandes con servicios de Canva, sí, claro, se pueden tener flujos grandes de trabajo. Entonces ahí están las dos opciones. Siempre en este punto se debe tener licenciamiento de M365. O sea, los usuarios deben acceder al formulario
a los formularios desde el punto de M365. Ahora bien, si no se puede autenticado, hay otra opción más, pero requiere desarrollo. SharePoint Framework. SharePoint Framework puede ser una opción para poder exteriorizar una aplicación a través de Power Page y obviamente se requiere licenciamiento y poder capturar información de usuarios externos a mi organización. Bien, hasta ahí bien. Como te contesté o le entendiste, Luisa. Luisa, Sí, muchas gracias. vale. ¿Por qué te digo ahora el segundo punto, la segunda parte de la pregunta y divide allí la respuesta como tal? Ya no se requiere incluso desde ArcGIS, ya no se requiere que tengas cotas y puntos geográficos de GPS montados sobre componentes de Power BI. Power BI de manera recursiva, con lo que se llama Intelligent Localization, te genera el escenario geográfico. Si tú dices, a ver, una ciudad, Brujas, que es una ciudad que nos causaba curiosidad porque no se identificaba bien. Si le dices Brujas, o le dices Estocolmo, o le dices Bogotá, o le dices Suacha, sencillamente él identifica las coordenadas con esa inteligencia y las ubica en un mapa. El formulario que estaba mostrando hace un rato del mapa, efectivamente tiene esa inteligencia y está agregada por defecto a los componentes de Power BI. Ya no toca hacer escenarios de mapas a través de cotas o a través de los servicios de Google para mapas. Ya no es necesario hacer eso. Echen una mirada a los servicios de Power Automate con Localization Intelligence, que efectivamente genera eso. Y con la parte de ubicación, ya los tableros de mapas, no le toca a uno hacer todo eso que le tocaba a uno hacer uno antes, que era, venga, ábrase una tabla y genéreme aquí latitud y longitud de esa ciudad. Y normalmente, si uno se equivocaba, la ciudad le quedaba en la mitad del mar. Entonces, no, ya no es necesario. Ya Power BI tiene un servicio que realiza eso. Bien, volvamos a este punto. Efectivamente, entonces puedo hacer recolección y efectivamente conectar mis datos, recopilar datos desde una fuente de datos. Allí ya lo vimos en un flujo de información que está directamente conectado, ya no requiere sincronización. Él lo está haciendo en tiempo real. Se puede estar efectivamente conectando en tiempo real. Puede también efectivamente almacenar información en cualquier tipo de repositorio. Es un flujo exactamente igual al anterior con los componentes de, miren, Power Query, miren lo que dice aquí, Power Query, flujo de datos. Entonces me puedo hacer transformaciones, igual como las que tengo aquí, sin necesidad, mira que les estaba riendo cada uno de los datos. Y hacerla, efectivamente, la transformación de datos de diferentes orígenes de datos. Aquí tengo mezclados entre estos tablas de una base de datos junto con, efectivamente, tablas o información tomadas de un Excel. Ahorita les mostramos la base de datos. ¿Qué más tengo por aquí? Adicionalmente, dentro de este flujo de datos, tengo las visuales. Aquí está la respuesta a lo que me estaba hace un momento yo mismo preguntando. Y las visuales ahora aquí, ¿con qué se fabrican? Ah, las visuales ya no necesito el cliente, ya no necesito cliente de efectivamente Power BI Desktop. Desde aquí mismo puedo generar mis visuales y publicarlas en diferentes objetos dentro de los servicios de Fabric. Entonces aquí puedo generar mis propias visuales. ¿Esto se puede editar? Claro, usted lo puede editar, vea. Puede decirle efectivamente editar. ¿A qué se parece esto? Pues si usted lo mira desde ese punto de vista, literalmente esto mismo se va a parecer a esto que tengo acá, a este, a ver, a este. ¿Se parece o no? Claro, yo diría que sí, es exactamente igual. Donde puedo generar visuales, hacer cambios. Por ejemplo, cambiemos, voy a quitar este de acá y voy a ver si este de aquí me sirve para hacer algo que yo estaba, para contestar ahorita a Luisa. A ver, vamos a ver si este aquí dentro de la visual me sirve para hacer lo siguiente. A ver, voy aquí a insertar uno que sea este como tal. A ver, este que sea aquí, este. Un sencillo mapa. Eso, me da un mapa donde yo aquí mira, con la inteligencia de tiempo puedo agregarle visuales de, mire, ahí está. Entonces, si yo miro, por ejemplo, un dato de estos, Germania, Alemania como tal. Entonces, mire, ahí efectivamente me da cotas de los diferentes sin necesidad de tener que generar un dato diferente. Ya. Sencillamente lo publico, lo guardo y ya me queda allí generado el mapa. Ya quedó publicado. Y eso es en tiempo real. En tiempo real directamente me está generando y guardando mi tablero. Entonces, listo, la información que estoy ingestando de una base de datos está directamente aquí. Se podría decir que involucrada y listica para funcionar. A ver, démosle aquí un refresco y poder tener diferentes tipos de visuales, así como las tengo allá en el otro lado. Ahí quedó mi mapa publicado, otro mapa como tal,
donde puedo tener efectivamente la misma funcionalidad de lo que tenía desde los servicios de Power BI, pero colocado desde Fabric. Un diagrama de dispersión, estos me parecen chéveres, estos son, bueno, usted le presenta a los financieros uno de estos diagramitas bien elaborado, obviamente, bien elaborado y con las curvas que se requieren, y ellos se ponen felices porque un diagrama de estos, aunque no lo parezca, muestra o cuenta una historia de la información a través de un segmento de tiempo en una dimensión. Entonces ahí está efectivamente mostrando el comportamiento de un conjunto de ventas por categoría en periodos de mes en 4 años diferentes, de 2017 a 2020. Entonces, mira, efectivamente un diagrama de dispersión de una manera bastante interesante, bastante chévere, efectivamente que me muestra efectivamente la recursividad en datos y poder tener también efectivamente los escenarios interactivos que los diferentes tableros dentro de Power BI tenían. O sea que esto heredó ese tipo de servicios. También le puedo preguntar a estos tableros, ¿será que le puedo preguntar, mire, agregar alertas o inclusive llegar a hacer analítica o segmentación a través de efectivamente elementos propios, poder borrar o poder efectivamente generar filtros directos aquí sobre algún tipo específico de información sin alterar la data. Miremos ahora efectivamente el componente del escenario aquí de trabajo de esta. Entonces yo les decía, ¿y eso tiene una base de datos? Sí, claro, mire, eso tiene una base de datos. A ver, ¿dónde está la base de datos? Miremos aquí dentro de todo este componente, ¿dónde está nuestra base de datos? Por aquí en algún lugar tiene una basecita de datos. Creo que es esta, si no estoy mal. Ah, no, mentiras, esa no es. Demo SQL, Fabric, esa no es esta. SQL, una base de datos montada, mire, database es esta. Aquí me está cargando, mire, consultas SQL y ahí me está cargando la base de datos. Una base de datos igual, como tal. Entonces, ¿puedo tener aquí dentro del servicio una base de datos? Claro que sí. Puedo montar un modelo de base de datos igual. También está mi base de datos que se llama en este caso Sales LT, con sus tablas. Voy aquí a jalar sobre una consulta SQL, los primeros 1000 elementos, a ver si es cierto que esto es un SQL. Mire, me fabrica select 1000, custom ID, address ID, y me jala los primeros 1000 elementos. Aquí dijo que traigo 417, tal cual como lo haría el SQL Management o las otras herramientas desde este punto. Igual también, así como estoy jalando ese tipo de consultas, me puedo efectivamente también generar consultas visuales, que eso es algo extraño, ¿no? Consultas visuales, sí, poder generar consultas visuales, definir un modelo de consultas visuales que básicamente es para aquellos que no están acostumbrados al SQL estándar, pues poder tener una consulta donde arrastren y suelten parámetros y poder efectivamente jalnar información. Entonces, bastante práctico y muy sencillito. Entonces, vea, lo puedo montar allí. Y algo mucho más especial, algo mucho más chévere, que le gusta a muchas personas en cuanto a este modelo de información o este modelo de servicio. Y es poder tener aquí, dentro de nuestros servicios de Fabric, la posibilidad de integrar estos espacios contra componentes de GitHub. Entonces, miremos contra GitHub. Sí, claro, mire, control de código fuente. Demos una mirada a esto que me parece interesante y es poder sincronizar todo nuestro servicio, toda nuestra implementación con un servicio de GitHub. Muy seguramente, bueno, si usted no conoce GitHub, le voy a contar que GitHub es un repositorio de código abierto donde yo puedo albergar versiones de control de versión de código, manuales y otros, con la recursividad. Mira aquí, efectivamente, voy a decirle que estos dos cambios que hice en la visual, ¿se acuerdan? Uno que hice en un notebook y otro que hice en la visual hace un momento, que le agregué ahí un mapa, voy a desplegarlos ahí, voy a confirmar efectivamente el despliegue y voy a abrir mi servicio de Azure DevOps. A ver si efectivamente es cierto que allá lo que acabé de desplegar se me está actualizando. Miremos a ver si es cierto. A ver, cómic. Mire, ahí. El que acabé de desplegar hace escasos 20 segundos, mire, me lo está actualizando aquí. Y me muestra las diferencias en cuanto a los cambios de código. Aquí, bueno, aquí no hice mucho, pero muy seguramente aquí en una anterior, mire, aquí directamente cambié varias cositas en cuanto a la parte del código. Pues sí, efectivamente sí. Ya aquí esto no es tan low code, ya tiene sus cositas interesantes en cuanto al manejo de información y lo que se tiene en cuanto a las diferentes recursividades. Entonces, vea, integrado contra Azure DevOps, tanto la base de datos, porque aquí también efectivamente está el SQL, aquí, por aquí está la parte de Analysis Services, los pipelines, los notebooks, efectivamente, viene, los notebooks que tengo de Python están allí desplegados y está funcionando todo. La parte de los reportes y todo están colocados como control de código dentro de un repositorio de GitHub. Esto es que ni, me he hecho, esto es el boom. Me gusta hartísimo porque
de alguna forma esto garantiza que lo que me está pasando aquí, pues lo estoy pudiendo medir, lo puedo estar sencillamente, los cambios seleccionados fueron confirmados, listo, ya me quedó allí desplegado. Y efectivamente me va a tener un control de código directamente en una plataforma, bien sea el open source, reflejada sobre Azure. Se podría decir que evitarme este paso por DevOps, pero me gusta el DevOps porque controla bastante la parte de versionamiento y facilita un escenario prolífico en cuanto a la parte de servicio. Ya este escenario de grupos o escenarios de áreas de trabajo, pues tienen cositas interesantes. La posibilidad de tener diferentes elementos de licenciamiento. Para que este licenciamiento Pro, Premium por usuario, capacidad, la parte del embedded o inserción, capacidad de tejido, ese les voy a contar ahorita de tejido qué es, y la que tenemos de prueba. Cuando llego aquí a prueba, les voy a comentar que efectivamente hay un escenario que se llama el servicio de Office 365 para desarrolladores. Una suscripción que si usted tiene dentro de su haber o tiene efectivamente en su empresa, un licenciamiento de Visual Studio diferente al community, puede efectivamente darse de alta dentro del servicio del programa de desarrollo Office 365 y le van a suministrar una suscripción completa para desarrollo con 25 licencias para que usted durante el tiempo que lo necesite pueda efectivamente ejercer trabajo sobre esa suscripción. Vamos por aquí a entrar a esa parte con el objetivo de que podamos echarle una miradita a ver cómo es que funciona eso porque se ve como interesante. A ver. Miremos, les regalo el vínculo porque me parece chévere que de pronto lo miren para aquellos que efectivamente están interesados en esto. Entonces, programa de desarrollo de Office 365, pero ahí está. Unirse al programa de desarrollo de Office 365 y gratis. No tiene usted que tener así, se puede decir que el Visual Studio, obviamente, gratis no es. Tiene que tener Visual Studio, pero si en la empresa lo tiene, pues evidentemente esto le va a funcionar bastante bien. Vale. Otras cositas que nos quedaron faltando por acá, listo, ya hicimos nuestra demo de Fabric, me parece que les gustó el cuadrito y algo muy interesante, ¿hay oportunidades profesionales para expertos en Big Data? Claro que sí, hablemos un poquito de eso porque es algo que evidentemente creo que a todos nos interesa. El análisis de datos es una profesión con mayor crecimiento en la región. Hay plazas, inclusive en lugares donde antes yo pensaba que no las había. Están llamando constantemente del lugar, oiga, usted no conoce un experto de Power BI, un experto en Fabric que tenga tal cosa. Ahí en Microsoft cada rato nos preguntan, oiga, ¿y esto cómo se aborda? ¿Cómo se come? ¿Con qué funciona? Entonces, hay un escenario bastante amplio. Se estima que se necesitan alrededor de 500.000 de trabajadores de tecnología de TI en muchos sectores para Big Data. Algo muy interesante. Mire este dato que me parece curioso. Nosotros tenemos aquí un segmento en LATAM que está del lado portugués. Nos ha tocado, pues se puede decir que al castigo aprender a hablar portugués, aunque la gente dice que es fácil, no lo es tanto, allá se nos burlan. Pero efectivamente, aquí al lado, en el país del lado, en Brasil, ellos dicen, sí, que tienen una deficiencia fuerte en cuanto a la parte de expertos en escenarios de Big Data. México también, efectivamente, está por ahí. Brasil y México son países con la mayor actividad de Big Data, 46.7%, donde el 26.7% son ventas generadas por ese sector específicamente. ¿Por qué? En México, se puede decir que México y otro país a nivel Sudamérica, que se llama Uruguay, se puede considerar que son los bastiones fuertes en cuanto a la parte de intercambio, comercio de datos, por su escenario geográfico, por su escenario de intercambio y la parte de negociación. México por estar justamente en el escenario de frontera con los de arriba y Uruguay por ser un escenario, a pesar de ser un paisito, porque es un paisito Uruguay, hemos estado allí haciendo interesantes contactos. Uruguay tiene algo muy importante, se ha consolidado como el Silicon Valley de Latinoamérica. En solo Montevideo hay casi 800 empresas del sector del software, parece increíble. Y les comentó algo mucho más curioso. En Uruguay se fabrican el 14% de los satélites que en este momento están circulando, se están lanzando a nivel mundial. Satélites, sí, satélites. Algunos del tamaño de una caja de zapatos, otros un poco más grandes, pero en Uruguay se están manufacturando satélites. En Latinoamérica, sí, los latinoamericanos están mandando satélites, qué cosa tan rara, ¿no es cierto? Sí, y tienen un escenario muy interesante en cuanto a la parte de robótica y otras tecnologías. Entonces, échenle una mirada a esos dos lados porque hay cositas interesantes allí. En Colombia no nos quedamos atrás. Efectivamente tenemos el 7.9 comparado con otros países como Chile, Argentina y Perú, que también tienen presencia significativa en ese segmento de Big Data. Está funcionando bien, ¿no es cierto? Bien. Perfiles más buscados, analistas de datos. Eso sí que están pidiendo cada rato. ¿Sabe manejar Power BI? Y encontramos que no. En muchos casos no lo sabe manejar. Entonces,
Power BI y Fabric, por lo menos saber el tipo de tecnología, de qué se está hablando en el modelo, cómo funciona, qué hace. Ingenieros de datos, ni que se diga, están pidiendo hartísimos. Entonces ya le muestro en dónde consigue usted esto. Para crear programas y plataformas para almacenamiento y gestión de datos, analistas de Business Intelligence, especialistas de asesoría empresarial. Recuerda lo que le dije, que lo que no puede hacer todavía Copilot y no puede hacer, entonces no se espere a que Gemini o no se espera a que Copilot o a que los otros lo hagan, que le digan el análisis del tablero, ¿sí? Allá donde el pollito, ahí donde efectivamente de Frisbee, ellos tienen en este momento un equipo de alrededor de unos, creo que son como 8 o 12 personas del equipo de analítica que se encargan de estar moliendo información a través de modelos de escenarios de Big Data y efectivamente están muy pendientes de la estadística y eso es lo que tiene la empresa, se puede decir que arriba, en la punta. La china, perdón, la señora que es ahí como la mayor, siempre dice, estamos gracias a la información, tenemos buena calidad de información y eso nos ha mantenido en el sector. Entonces, mire, oportunidades a través del estudio de datos. ¿Dónde se encuentra esto? Ah, bueno, salarios, hablemos efectivamente porque es importante. Hay trabajo, pero me pagan mal. No, al contrario, miremos a ver si hay una buena cantidad de salarios. Entonces, efectivamente, depende del país, pero Perú y Chile, no sé por qué, tienen escenarios en los que se pagan efectivamente alrededor, dependiendo de la especialidad, científicos de datos, que normalmente el científico de datos, cosa curiosa, no es una persona de la tecnología. Normalmente hemos encontrado en los cursos que facilitamos, en la gente que nos visita en Microsoft, matemáticos, muchos matemáticos y expertos efectivamente en el área de las ciencias exactas. Entonces, matemáticos y físicos que se están metiendo en este rol porque encuentran que de la hora de la tecnología pueden encontrar un escenario interesante. Entonces, dependiendo del rol, hasta $40.000 anuales. En Colombia, cosa curiosa, tenemos efectivamente científicos de datos con alrededor de entre 15, 20 mil, bueno, y un poco más, entre 15 y $20.000 anuales. Entonces, echen la mirada porque aquí hay un interesante escenario y este segmento está creciendo harto a nivel Latinoamérica. Eso lo notamos efectivamente en la cantidad de licenciamiento que se vende para componentes de Fabric. Ahorita la gente está cambiando de Power BI a Fabric y lo está haciendo de una manera bastante puntual. Entonces, dale la mirada. Sectores beneficiados, no solo la tecnología, el que usted se pueda imaginar, el que usted se pueda imaginar, el escenario financiero, el escenario médico, la parte inclusive de la agricultura. En la agricultura hemos encontrado efectivamente fuentes prolíficas. Ya la agricultura no es lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a la gente que metía maticas en la tierra, ya no. Hay un escenario de cálculo mucho más amplio. Aquí a nivel Colombia, efectivamente el cultivo de flores se ha tecnificado muchísimo. La parte del café también, la federación le está metiendo fierros a esto. Los cacaoteros también, efectivamente. Y escenarios mucho más interesantes. Por ejemplo, las grandes plantaciones en el Huila de aguacate. Entonces, eso no se exporta así nada más. Eso se está llevando a Alemania, el Reino Unido, España y otros escenarios a nivel de Asia y se hace basado en escenarios de tasas de oferta y demanda. Y eso no lo hace un personaje con una libretica, lo hace en escenarios de Big Data. Entonces, echen la mirada porque hay cositas interesantes. ¿Cuál será el camino para aprender Big Data? Entonces, le voy a mostrar uno y le voy a mostrar dos alternativas. El escenario de, primero que todo, el Learning Pack de Microsoft. Este sé que muy seguramente le va a interesar, le va a encantar, le va a fascinar, pero siempre todo el mundo me comenta y me dice, es que este es un poco desorganizado, la verdad uno no sabe por dónde empezar aquí, ¿no es cierto? La mayoría de gente me lo indica y dice, es un poco desorganizado. Entonces, inicialmente, loguéese usted con una cuenta, su cuenta de Hotmail, su cuenta de la que maneja de manera personal, y empieza aquí por lo básico, principiante, mire. Arranque por el principiante con el escenario básico. Los CPLs, efectivamente, como entre ágiles, facilitan que usted pueda arrancar por lo básico, con cursos desde la parte de introducción a recopilación de datos en Power BI hasta escenarios mucho más avanzados, como por ejemplo aspectos básicos en cuanto a la parte de componentes de data. Por aquí tenemos uno, muestra a ver. Por aquí yo tenía uno que estaba hace algún tiempo dictando efectivamente con Entre Ágiles, en donde vimos cuál fue modelamiento, optimización de rendimiento de consultas, exploración de optimización de rendimiento de consultas, y vimos por aquí unos escenarios interesantes de, para la parte médica. Tuvimos que hacer investigación sobre eso porque casi aquí en Colombia, salvo dos empresas, nadie más hace eso. Entonces, optimización de rendimiento, evaluación de mejoras de rendimiento. Entonces, aquí mire, Data Lake, Delta. Entonces, por ejemplo, este en especial, uso Delta Lake con Microsoft Fabric. Entonces, tiene un escenario completísimo en cuanto a la parte de SPAR, por eso decía que tiene un escenario muy prolífico. Entonces, usted puede tomarlos de manera, se puede decir que autodidacta, pero siempre el CPL
le va a ayudar. ¿Por qué? Porque el CPL le agrega la parte de los laboratorios, las prácticas, el escenario vivencial y obviamente la experiencia de expertos que efectivamente algunos trabajan conmigo en el sector del soporte con Microsoft, otros efectivamente son docentes, están más del lado de efectivamente la parte educativa y enseñan muy bien, son chéveres porque de alguna forma le enseñan con un escenario pedagógico bien bonito cómo se pueden realizar este tipo de cursos de una manera mucho más prolífica. Bien, damas y caballeros, yo creo que hasta ahí ha sido un escenario bastante constructivo en cuanto a lo que se puede hacer con este tipo de herramientas, cuál es una prospección, un campo interesante en lo que se puede hacer y cómo efectivamente podemos tener allí. Se podría decir que un escenario bastante práctico. Ahí les dejo el QR de esa rutica que les dejé hace un momento. Si lo quieren en celular, péguenle la foto a este. No se preocupe, está filtrado. No le voy a colocar ningún virus allí y evidentemente o ningún malware. Esa es la mirada y le va a quedar allí el vínculo del escenario del learning. Relaciones del Big Data con inteligencia artificial, todas las que usted quiera ver. Efectivamente, en este punto, eso está creciendo de manera exorbitante. Todos los días, alguien está buscando un escenario mucho más prolífico en cuanto a este punto. Entonces, ni para qué. Es básicamente esto.